ya está junto a nosotros, Gabriela Lirusi, para analizar el panorama económico por venir, podríamos decir, ¿no? Están las miradas puestas con mucha incertidumbre en lo que sucederá después de la asunción de Javier Milei el próximo 10 de diciembre. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sergio, buenos días audiencia. Bien, bueno, esperando, entre otras cosas, cuál será esta disposición o este envío al Congreso de la ley ómnibus por parte de Javier Milei. ¿De qué estamos hablando en términos económicos? En realidad, la ley ómnibus, hasta ayer había una ley ómnibus, se discute si va a ser ley ómnibus, si va a ser un paquete de medidas, pero de todas maneras, en la ley ómnibus, ¿qué es una ley ómnibus? Es un conjunto de leyes que van todas abroqueladas y que en realidad lo que pretenden es sobre tres ejes fundamentales. El primero, reforma del Estado o modernización del Estado, para la cual Milei ha convocado a Sturzenegger, a Federico Sturzenegger, que ha hecho un estudio avanzado sobre la reforma del Estado, pero el principal signo es la reducción de ministerios, de 21 a 8. 8 o 9, porque no se sabe si salud va a ser ministerio o no. En términos económicos, los ejes centrales son la desregulación de la economía. ¿Qué significa la desregulación de la economía en lenguaje cotidiano? Significa la liberación de todas aquellas trabas e impuestos e imposiciones sobre la actividad económica. ¿Ya lo vimos a esto o no? Es un déjà vu de los 90. De hecho, ha llamado para asesorarse a un asesor de Menem y también ha convocado como procurador de la Nación a Rodolfo Barra, que es una de las personas que más experiencia tiene en el tema privatizaciones, en derecho administrativo, en el tema privatizaciones y en el tema reforma del Estado. Si nosotros tuviéramos que compararlo con algo, lo tendríamos que comparar con aquellos 10 puntos que salieron en el consenso de Washington, donde se hablaba de desregulación de la economía, liberalización del comercio, libres exportaciones e importaciones, la baja de los impuestos, el control impositivo y también esta reforma del Estado. Esta reforma que implica una modernización, que no solamente es la reducción de ministerios, sino también el achicamiento del Estado y el control de las funciones del Estado. Bien, bueno, en pos de lo que el mercado puede hacer, también ha sido uno de los latiguillos. Vamos a ver si están así, ¿no? Porque hay cosas que quizás no van en consecuencia a lo que previamente se han prometido o anunciado. Si podemos ver la plaquita que estábamos viendo recién en pantalla para poder tener detalles de lo que cuenta justamente Gaby, sería Sí, buenísimo. En realidad hay cuando hablamos de impuestos, hay una simplificación del sistema impositivo, eso es claramente qué significa la reducción de impuestos a las exportaciones y a las importaciones. El problema es que en la industria argentina tiene algunas debilidades y la apertura irrestricta va a terminar destruyendo la poca industria que quedaba desde los 90. ¿No hay capacidad de competencia, crees vos? Sí, en algunos sectores hay capacidad de competencia. El problema es que cuando una industria ha estado protegida durante tanto tiempo, no es tan fácil que se vuelva competitiva en 3 semanas. ¿Sí? Es una cuestión también de plazos y de tiempos en la economía. Las modificaciones del régimen laboral, que en realidad eso va a ser una cuestión. En realidad esta ley ómnibus, el principal problema que tiene es un problema político. Si uno mira la composición de la Cámara de Diputados y la composición de la Cámara de Senadores, se ha producido una atomización de los partidos políticos. Entonces, el presidente va a tener que negociar con cada uno de los sectores de distintas maneras. Bueno, puede ser una llavecita de ese cofre la coparticipación, ¿no? Yo creo que más que la coparticipación también va a ser la obra pública. Es decir, el corte de recursos para obra pública a las provincias lo afecta profundamente, porque afecta sobre todo a un sector que es el de la construcción, que es un sector muy importante y que es generador de empleo. Entonces, esta situación lleva a que se produzca un desempleo en este periodo de diciembre. De hecho, hoy
se conoció el índice de inflación en Cava y es el 11,4%. Y la principal suba está en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es casi del 14,2%. Entonces, este es un indicador para saber que otra vez en Nación vamos a tener una inflación de 2 dígitos mensual. Claro. Entonces, además de eso, también Que es parte de este anuncio de esta inflación. es parte del anuncio de esta inflación, pero además tenemos la supresión de las paritarias, además tenemos la privatización de las empresas estatales, no en conjunto, o sea, a lo mejor no se va a privatizar todo aerolíneas. Cada empresa estatal tiene distintas unidades de negocios y entonces lo que va a empezar haciendo es privatizar aquellas unidades de negocios que sean rentables, ¿sí? En el caso de YPF, por ejemplo, tiene hidrocarburos, tiene carbón, tiene gas, tiene petróleo, tiene distintas unidades de negocios. Entonces, lo que está planteando en esta ley ómnibus es la privatización en función de las unidades de negocios rentables. Bien, esto podría salir si es que, bueno, las sesiones extraordinarias así lo deciden. Digo, está previsto que existe un movimiento en el Congreso en las próximas semanas. Teniendo en cuenta, como siempre decís, que lo económico va de la mano de lo político, habrá que ver. En realidad, el 30 de noviembre terminaron las sesiones ordinarias. Él va a entrar este paquete de leyes el 11 de diciembre. Cuando entre este paquete de leyes, se convocará a sesiones extraordinarias y el problema es esta atomización de la Cámara de la que yo hablaba recién. Porque en realidad, para tener quórum para las sesiones extraordinarias, él va a tener que negociar. Y entonces va a tener que negociar con los partidos políticos, pero también no solamente con estos partidos políticos, ni siquiera Unión por la Patria se ha conservado toda junta, porque hay un grupo de diputados que responde a los gobernadores que constituye lo que se llama la Liga de Gobernadores. Hay una Liga de Gobernadores peronistas y hay una Liga de Gobernadores no peronistas, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de negociar para la aprobación de esta ley ómnibus. Igualmente, esta ley ómnibus, la presentación de esta ley ómnibus, va a llevar muchísimo tiempo la discusión en las comisiones. Vos sabés que toda ley que entra, aunque va a distintas comisiones en las que se discute y en las que se resuelve la aprobación o se recomienda la aprobación de la ley y recién baja al recinto la ley. Entonces, esto hace que haya una demora sustancial. De todas maneras, él necesita la ley de ministerios perentoriamente, por lo tanto va a necesitar los votos perentorios porque él necesita funcionar con 9 ministerios y hoy tiene 21. Y solamente eso puede reducirse por una ley de Congreso. Y el otro tema que también es muy interesante de tratar en este paquete de leyes es cómo va a operar con los gastos del Estado, con los gastos corrientes. ¿Dónde lo vea eso? En el presupuesto. El presupuesto 2024 ya está presentado. Él va a tener que hacer un recálculo, como se denomina, de los gastos presupuestarios y de los ingresos presupuestarios. Los gobernadores están presionando, por ejemplo, para volver a incluir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Claro. Y para volver a incluir esta reducción, la devolución del IVA. Ahora, hay que ver cuál es el costo que le lleva al presidente electo a redefinir estas políticas por las cuales él había abogado tanto. Claro, y han sido su bandera, podríamos decir. Efectivamente. Ahora, por último, Gaby, aprovechando que estás, ¿qué podemos esperar en estos días? No solamente con los movimientos que quizás se ven con el dólar o no, que medianamente está muy estable, pero sí con los precios, con lo que sucede cuando vamos un día al supermercado, al otro, con las restricciones de algunas ventas. Hay una situación ahí media compleja y angustiante. En realidad, lo que podemos esperar es que hasta el lunes haya una retracción de las ventas absoluta y total. Es decir, hasta hoy que la gente puede mover la plata, te van a vender algunas cosas, pero a partir de 8, 9 y 10, digamos, se van a tomar casi como feriados. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa va a estar centrada en el mensaje que el presidente electo pueda darle a la ciudadanía el día domingo. Como saben, ha anunciado que no va a hablar en la Cámara de Diputados, como es usual y como es lo formal, sino que él le va a hablar a la gente. Esto tiene que ver con la cantidad de diputados y senadores que el presidente electo tiene
en el Congreso, ¿sí? Que no son casi representativos, digamos, que él va a necesitar negociar con el resto de las fuerzas políticas para poder enfrentar a lo que se le viene. Entonces creo que esa es una medida. Yo creo que viene tiempos de mucha turbulencia, por lo menos en enero y febrero va a ser un periodo muy turbulento en términos de precios. Esto que se habla de sinceramiento de precios, que no es verdad que es un sinceramiento, pero sí es un reacomodamiento de los precios, porque hemos tenido los precios pisados y de repente se han liberado, y él está convencido que los va a dejar que floten y que se fijen por el libre juego de la oferta y la demanda. Va a hacer que la economía en su conjunto pase por un momento de turbulencia bastante severo.